escucha. En confianza. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Argo. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno para tu Ford. Encuéntranos en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector La Y. Ford Argo, la nueva casa de Ford en Quito. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho de la mañana con 11 minutos. Retomamos el análisis de los temas más importantes de la coyuntura nacional. Como lo habíamos anticipado, vamos a analizar este momento que vive el país de pre-campaña de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para febrero del próximo año. Hay un calendario electoral que está decurriendo y según el mismo, ya para el mes de septiembre, inicios de octubre, deberían estar definidas las candidaturas a las diferentes dignidades en función de los procesos de democracia interna o primarias, como se denomina comúnmente, a las elecciones internas dentro de cada movimiento u organización política para definir candidaturas. No obstante de aquello, ya han sonado algunos nombres de precandidatos presidenciales que estarían buscando alianzas, otros buscando partidos o movimientos políticos para canalizar sus diferentes candidaturas. Este tema lo vamos a analizar y quienes están a través de la plataforma de YouTube podrán verlas enseguida, en breve podrán escucharlas en el desarrollo de sus argumentos. A Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, a Yanina Mondino, consultora y analista política, y también a Stephanie Macías, consultora y analista política. Tres mujeres nos van a ayudar a analizar este tema político electoral de cara a las elecciones de febrero. Buenos días a las tres. Permítanme iniciar con la ex viceministra de Gobierno, Ana Changuín, para tener una aproximación al tema de manera general. ¿Cómo mira este momento? ¿Por qué factores está atravesada esta pre-campaña? ¿Qué es lo que puede advertir a esta hora Ana Changuín? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Freddy. Un saludo afectuoso para Stephanie y para Yanina. Es siempre refrescante tener un panel lleno de mujeres. Y bueno, creo que agosto es un mes interesante y un mes que va a traer algunas novedades para el país. Según el calendario electoral, a partir de este fin de semana, concretamente desde el 3 de agosto, iniciaron las elecciones en primarias internas de las organizaciones políticas. De lo que se sabe, únicamente 8 organizaciones habían pedido el acompañamiento del CNE, por lo que podemos precisamente concluir que apenas 8 organizaciones estarían listos para anunciar su binomio al país. Y aún esto hay que ver en qué medida se lo hace, porque siempre pueden darse algunos anuncios parciales. Creo que el país se presta a vivir y siempre esta película repetida, ¿no? De organizaciones políticas que terminan estando sin cuadros, luego cuadros que buscan precisamente organizaciones políticas de forma apurada previo a los comicios. Creo que lo hemos conversado en otros espacios y la crisis de partidos que vivimos es evidente. Continuamos los ciudadanos sin tener procesos serios y candidatos que provengan precisamente de marcos ideológicos, sí, de formación política, de semilleros que precisamente nos puedan dar pistas de cuál es el pensamiento, de cuál va a ser la hoja de ruta, de cuáles van a ser los hombres y mujeres que los acompañen, y terminamos siempre en este escenario de sorpresa que de ninguna manera representa y fortalece un verdadero proceso democrático, que es lo que deberíamos estar viviendo de manera natural,
con un sistema de partidos que responda a las necesidades del país y que nos represente verdaderamente a todas las tendencias que existimos en el Ecuador. Creo que es un momento fuerte. Tanto el CNE como las organizaciones van a tener, repito, muchísimo trabajo durante este mes. Los procesos de democracia interna van a tener que llevarse a cabo de manera acompañada y asistida por funcionarios de este organismo. Se deben aceptar las candidaturas en vivo. Recuerden ustedes que precisamente esta es una de las condiciones que deben darse para poder formalizar estos procesos. Los elementos exógenos seguramente los vamos a seguir analizando a lo largo del panel, pero creo que una primera impresión es nuevamente la sensación de incertidumbre que se da en vista de los procesos políticos débiles que tenemos en nuestro país. Ahí tienen ustedes una aproximación de manera general. Quisiera yo aumentar a lo dicho por Ana Changuín, que en estas elecciones de manera obligatoria tiene que haber una paridad del 50-50. Esto quiere decir que si el candidato presidencial, ya eso lo vivió en las elecciones pasadas también, si el candidato presidencial es varón, la candidata a vicepresidencia tiene que ser mujer obligatoriamente, y viceversa. Si la mujer es la candidata presidencial, el candidato a vicepresidente tiene que ser hombre, y esto debe observarse también en las listas pluripersonales para asambleístas, por ejemplo, hombre-mujer o mujer-hombre, y así sucesivamente. También quisiera poner sobre la mesa el tema de la presencia del narcotráfico en los temas electorales, y eso quisiera ver la posibilidad de ahondar, a ver cómo mira el tema. Stephanie Macías, consultora y analista política. Bienvenida, Stephanie. Hola, buenos días. Me sumo a lo que decía Ana. Primero es saludar a Ana y a Yanina y a todos los que nos están escuchando, y dos, qué refrescante, ahora que estamos hablando también de elecciones, de paridad, de igualdad, que podamos compartir, y como dicen siempre, la importancia de una voz, las voces de las mujeres en las mesas de toma de decisiones es importante. Dicho esto, solo quisiera, antes de contestar, quisiera abordar algo siguiendo el hilo de lo que mencionó Ana, que es lo siguiente. El Código de la Democracia, en su artículo 119, habla de que se debe de garantizar que los candidatos estén debidamente preparados para ejercer sus funciones en el cargo que así lo sea, y para esto establece que las organizaciones políticas y los movimientos deben preparar a sus candidatos. Entonces, cuando hablamos de la búsqueda de perfiles y búsqueda de personas, también tenemos que hablar de la importancia y del rol que tienen los partidos en tener sus semilleros, en capacitar a las personas que vayan a poner dentro de sus listas para que tengan las herramientas necesarias, no solo para llegar desde el punto de vista electoral, sino que tenga las herramientas para poder ejercer los cargos con todas las habilidades que puedan tener. Entonces, dicho esto, no solo es si la persona estudió o no la universidad, en qué se especializó, pero cuando estamos hablando de llenar los cargos y las listas para asamblea, debiésemos también hablar de lugares en los cuales los partidos también capaciten. Si no lo van a hacer los partidos, a pesar del Código de la Democracia lo dice, que la asamblea tengan programas yo no quisiera llamarlo de gobierno, pero unos programas de capacitación, por lo menos al inicio, donde se pueda hablar de cuál es la manera que se maneja la asamblea, cuáles son las leyes, porque si no estamos viendo perfiles que pudiesen optar para una candidatura que no necesariamente tienen las herramientas para ejercer y generar los cambios necesarios que en una democracia como la ecuatoriana y en general se necesitan de candidatos robustos, no solo que conozcan de la ciudadanía, no solo que conozcan de la realidad del país, sino que conozcan de la función pública, porque a veces estamos viendo muchos candidatos que pueden ser muy especialistas en sus áreas, pero cuando llegan a la función pública desconocen el quehacer diario de ella, y por eso no estamos viendo los avances que quisiésemos. Vamos entonces con la bienvenida y los buenos días a auscultar el punto de vista de Yanina Mondino. Ella es consultora y analista política. Yanina, buenos días. Buenos días, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas de panel. Por supuesto, también me sumo a sus palabras.
Muchas gracias, Janina. ¿Qué nos puede decir de manera general, haciendo un análisis del espectro político, electoral y el momento que vive ahora mismo el país? Yo planteaba y ponía sobre la mesa la presencia fuerte que no podemos dejar de lado del narcotráfico como un actor político, ya un actor electoral que puede permear las candidaturas de algunos candidatos, puede entrar a las estructuras de algunos partidos políticos, como ya se ha denunciado en elecciones pasadas. Bueno, creo que para abonar un poco a la idea inicial de los factores, creo que es fundamental citar el pesimismo, que es uno de los factores que en este momento creo que está influenciando las primeras encuestas o los primeros números que estamos viendo, que si bien estamos ya en precampaña o en esta campaña que recién inicia, no podríamos hablar de tendencias claras más allá de la concentración entre dos candidatos iniciales, pero creo que el pesimismo dado por la crisis económica, el repunte de la inseguridad es un elemento fundamental e importante analizar y seguir. ¿Por qué? Porque en la elección de extraordinaria del 2023 vimos cómo en los primeros meses de la gestión del gobierno de Daniel Noboa ese pesimismo se había reducido, por lo tanto era una variable importante para que los ecuatorianos pudieran aspirar o pensar en que las cosas comenzaban a mejorar. El hecho de que vuelva a repuntar habla de la situación justamente en la cual se encuentra en este momento, creo, el gobierno de Daniel Noboa. Ahora bien, el narcotráfico, si bien se sabía desde hacía algunos años que estaba presente, si se quiere, en la realidad ecuatoriana, el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de Fernando Villavicencio, conmocionaron al país junto con una serie de hechos que se dieron en plena campaña electoral. Y ese fue un punto de quiebre en la elección pasada que resultó también en si se quiere, un sacudón emocional para los votantes, y de allí tenemos uno de los factores exógenos por los cuales quizás Daniel Noboa, que había iniciado la elección con un 2%, logró en los últimos 10 días escalar y llegar a la presidencia de la República. Puede ser uno de los factores importantes. Creo que también hay que analizar qué va a pasar en el electorado, si va a estar presente el efecto que pueden tener casos como Metástasis, Purga y otros, donde muestran la realidad del narcotráfico con la justicia, con la política. Es decir, todavía hay un largo trecho para avanzar. Creo que hemos visto que Ecuador también en ocasiones es un país que se deja llevar mucho también por la coyuntura. La coyuntura influye muchísimo en el proceso político y creo que no será la excepción para el proceso electoral del 2025. Ahí tenemos una primera aproximación al periodo preelectoral que vive el país. Hay 8 organizaciones políticas, nos ha dicho Ana Changuín, que han solicitado el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral para elecciones internas. Esto nos deja ver que eventualmente habrían 8 candidatos presidenciales, pero Ana, conocemos más de 12 ya que tienen aspiraciones presidenciales de algunas organizaciones políticas que ya han dado el nombre de su candidato, por ejemplo, Sociedad Patriótica con Andrea González, la Revolución Ciudadana con la señora Luisa González, el Partido Social Cristiano probablemente iría con el actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Estamos hablando de la candidatura a la reelección de Daniel Noboa. No se sabe, ha dicho que no Otto Sonnenhorst hasta el momento, pero podría ser. El Movimiento Amigo habló en algún momento de Ricardo Vanegas, el asambleísta o esa asambleísta. El Partido Socialista habla de la candidatura del abogado Pedro Granja.
Pachacuti no descarta a su pieza Leonidas Issa, el actual presidente de la CONAIE. Se habla de la aspiración presidencial de Cristina Reyes, por ejemplo, o de Henry Cucalón, ex social cristiano, ahora por el movimiento Construye, por Creo iría Francesco Tabacchi. En fin, tenemos a algunos cuadros que se conoce, tienen aspiraciones presidenciales. ¿Cómo mira usted este abanico de precandidaturas, Ana? Bueno, creo que algunos de esos anuncios todavía están por confirmarse. En nuestro país todavía tenemos que ver para creer y que se cristalicen esas candidaturas que han sido anunciadas. Pero efectivamente son algunas las pistas que se han dado y los anuncios sobre precandidatos que podrían sí cristalizarse en estos días. Creo que nuevamente nos podríamos estar enfrentando a una papeleta bastante amplia, quién sabe, y con un número mayor de candidatos al que tuvimos en las recientes elecciones, lo que definitivamente creo que confirma efectivamente que tenemos un abanico que no necesariamente representa los intereses ciudadanos y que podría inclusive estarse refiriendo a simplemente ambiciones de personas que quieren llenar en su hoja de vida el check de haber sido candidato a la presidencia de la República, que por supuesto es un honor, pero que no debe tomarse con ligereza. Una candidatura, como lo decía Stephanie hace un momento, es una responsabilidad, y el Código de la Democracia esto lo prevé. Los legisladores, en el momento que construyeron precisamente la legislación en materia electoral, analizaron e incluyeron en su debate, un poco yendo hacia cuál es el porqué de que exista eso, una responsabilidad social, ciudadana, respecto a que quien quiere postular o quien decide postularse a una dignidad, no solo al presidente de la República, sino candidaturas en general, debe tener un grado de preparación y una agenda política que perseguir. Nuevamente estamos en este momento sin saber qué piensan los señores candidatos que han anunciado sobre temas importantes del país en materia de salud, cuál es su propuesta en temas educativos, cuál es su propuesta en seguridad, ahora que continúa siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser precisamente la política de empleo que van a imprimir para poder aumentar las plazas de empleo formal y no disfrazar precisamente las cifras en el empleo informal? ¿Y cuáles son estos grandes ámbitos, los hombres y mujeres que los acompañarían en el gabinete? Si bien todavía faltan algunos meses, lo revisábamos hace unos días y todavía este periodo, si bien un poco recordando las fechas, hasta el 30 de agosto podrían inscribir alianzas, lo que les da un poco de flexibilidad. Si no es en alianzas y las organizaciones políticas van solas, sí tendrían que realizar sus primarias y abrir precisamente cuál es la carta de sus candidaturas hasta mediados de este mes. Posterior a eso, la inscripción de candidaturas se realizarán hasta mediados de octubre. La convocatoria de elecciones va a ser los primeros días de septiembre. Y los tiempos de esta forma, en tiempos políticos, pensar en 6 meses no es mucho tiempo y no significa tampoco un tiempo suficiente para improvisar a una candidatura. Así que un poco ese es el llamado. Es lamentable que en Ecuador sí, y un poco yéndome hacia la intervención de Yanina, tiene toda la razón, y es lamentable que hoy tengamos que considerar en la mesa de análisis a la narcopolítica como uno de los factores. La penetración del crimen organizado en la política supone debilidad en nuestro sistema democrático, en nuestras instituciones, supone compromisos que luego deberán honrarse, y no quiero ni siquiera imaginar cómo, pero que definitivamente van a ocasionar que nuestro sistema democrático se debilite. Tenemos un cronograma electoral que, como lo ha descrito con bastante precisión Ana Changuín, resulta muy apretado para las organizaciones políticas y las tareas pendientes que ellas tienen. Por ejemplo, consolidar alianzas para intentar proponer una candidatura de consenso, una candidatura de tendencia. Stephanie, ¿usted ve posible que las tendencias que cada vez tienen menor peso, las ideológicas me refiero, si es de izquierda, si es de derecha,
tienen oportunidad, digo, las diferentes candidaturas, personalidades, organizaciones políticas, de llegar a un acuerdo y no ir de manera dispersa, sino más bien con una candidatura de consenso. Algo se quiso ensayar aquí la semana pasada en la Casa de la Cultura con una reunión de la tendencia de izquierda, pero los resultados no fueron los que buscaban. De hecho, para una democracia saludable debiésemos anhelar esto. Hoy en día, en un contexto global, la polarización cada vez más se posiciona a lo largo de las democracias en el mundo, y lastimosamente estas polarizaciones a las cuales queremos evitar, lo único que genera no solo es un desgaste, sino exacerban las pasiones de lado y lado. Lo ideal sería llegar a un consenso. Dicho esto, hoy en día, en este mundo digitalizado y esta cultura en la cual estamos interconectados, no solo las elecciones locales afectan, sino el contexto global. Estamos viviendo en un contexto en el cual no solo estamos pendientes de lo que está pasando en Israel y Palestina, lo que va a pasar en Israel e Irán, lo que está pasando en Venezuela hoy, a mi criterio, es uno de los grandes opositores de los movimientos de izquierda para las elecciones locales. Lo que vaya a suceder en Venezuela en estos días y meses afectará directamente también las elecciones nacionales. Primero, porque estamos viendo que dependiendo de lo que suceda en Venezuela, se habla de una segunda ola de un éxodo de migración venezolana, si es que el presidente Maduro no acepta los resultados electorales. Estamos hablando de las consecuencias del autoritarismo y de la izquierda en un país vecino como es Venezuela, y esto definitivamente afectará no solo las elecciones, sino la narrativa que se le dé en estas elecciones a los candidatos que estén cercanos, primero, que no acepten los resultados electorales, y dos, en los movimientos de izquierda van a tener que trabajar el doble en buscar y desafiliarse de esa narrativa que los asocie a la realidad que está sucediendo en Venezuela. Yanina, ¿cómo mira usted este tema? Ciertamente el internacional que se vive en Venezuela va a influir mucho, como ella dice, en las preferencias del electorado nacional. Pero quisiera poner sobre la mesa también para el análisis suyo, si usted mira que estas elecciones también van a estar polarizadas entre el tema del correísmo y el anticorreísmo, o este tema va a ser superado y va a haber una elección que sobrepase la visión de quienes están a favor o con el correísmo y quienes están en contra del correísmo. Bueno, sobre el tema Venezuela coincido con Steffi en que efectivamente va a afectar o va a ser un elemento que va a ir y venir en el tema electoral y que probablemente lo vamos a estar viendo en las mediciones, en los temas de análisis de opinión pública, porque las tendencias de izquierda que puedan ser más cercanas se van a ver de alguna manera afectadas en el imaginario sobre cómo se puede, si se quiere, cómo esta crisis que está viviendo Venezuela frente al tema de las elecciones de la semana pasada puede afectar a la región en general. Ahora bien, la narrativa es fundamental, sobre todo para aquellos que forman parte de la izquierda, porque creo que hoy, y con eso conecto con el tema correísmo, anticorreísmo, ayer escuchaba a un candidato de izquierda, un precandidato de izquierda, que hablaba sobre el gran anuncio que va a dar la izquierda esta semana sobre una posible coalición, que claro, es saludable y es deseable. Sin embargo, creo que una coalición entendida solamente por ser de izquierda o revitalizada desde la narrativa de ser de izquierda, creo que en este momento puede no sumar mucho a esa coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien disminuir la fragmentación puede ayudar a posicionar a un nuevo candidato en el espectro frente al candidato correísta, si es que este no se suma, no creo que el peso
de la ideología de izquierda pueda movilizar votos hoy en el Ecuador. Ahora bien, el correísmo y anticorreísmo tuvo, creo, su punto más álgido en la elección de 2021, quizás en el momento en el cual Guillermo Lasso fue electo como presidente. ¿Qué vimos en el 2023 o en el análisis de opinión pública de las últimas elecciones? Que cerca de un 40% ya no se define entre la tendencia correísta-anticorreísta. Y de hecho hubo un artículo muy interesante la semana pasada que hablaba sobre cómo esa tendencia empezaba a desglosarse, obviamente, de menos a más, y que justamente la mitad del electorado ya estaría dentro de este espectro donde no le interesa o el clivaje correísmo-anticorreísmo no mueve ya la balanza a la hora de elegir al presidente de la República y a la vicepresidenta o viceversa. Creo que lo de Venezuela hay que seguirlo de cerca porque podría de pronto volver a poner sobre la palestra este clivaje de correísmo-anticorreísmo, pero sin duda no va a ser, creo yo, un aspecto decisivo de cara a la elección del 25. Es decir, no va a volver a tener la preponderancia que tenía en el 21. Ana Changuín, ¿cómo mira usted a un eventual presidente candidato? Me refiero a Daniel Noboa, que podría optar por la reelección, como lo ha manifestado en tiempo atrás, su intención de plantear, de postularse a la reelección. Él como candidato y presidente en ejercicio tiene más opción que el resto de candidatos que puedan irse presentando y oficializando en el tiempo. ¿Cómo mira usted esto, Ana? Bueno, en realidad la opción y la figura del candidato en funciones no solamente es analizada en el Ecuador, sino que a nivel mundial esto se ha tratado precisamente de regular para que exista cierta igualdad en las condiciones en que compiten los otros candidatos que no ostentan el poder en ese momento. Y precisamente una de las respuestas que dio el Código de la Democracia en el 2020 fue la obligatoriedad de pedir una licencia durante el ejercicio de la campaña. Si bien esto durante muchos años, y tengo que decirlo que yo tengo experiencia legislativa y lo vi muchísimo, vi mucho que asambleístas con altos estándares éticos pedían una licencia para ellos poder dedicarse a hacer una campaña electoral. No había obligatoriedad en ese momento, pero sí lo hacían. Y de plano, repito, esto ha sido un tema que a nivel mundial se ha discutido y precisamente lo que han hecho las legislaciones ha sido incluir esta obligatoriedad para que se pida una licencia durante el ejercicio de la campaña. Creo que hay mucha expectativa de cuál va a ser la respuesta. El gobierno nacional ha sido un poco ambiguo cuando se le ha consultado sobre si va o no va a pedir una licencia. Con todo este tema, creo que poco simpático que se ha hecho público respecto a la relación entre el presidente y la vicepresidenta. No podría anticipar cuál va a ser la posición, pero yo entiendo y asumo que se va a pedir una licencia y se va a respetar lo que dice la ley electoral, el Código de la Democracia, porque creo que en rigor es lo que corresponde y los candidatos que van a integrar la papeleta de los binomios aspiran y también es deseable que exista esta condición de igualdad para poder participar. Por supuesto, y un poco yéndome a su pregunta, por supuesto que hay diferencias si un candidato a la presidencia de la República no pide licencia y se encuentra en funciones. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Por supuesto que hay diferencia si un candidato a la presidencia de la República que opta por la reelección está inaugurando obras y se encuentra en campaña. Por supuesto que no hay igualdad de condiciones para el resto de candidatos que quieren poner en valor su tesis o cuál es el pensamiento que ellos están defendiendo o su plan de gobierno. Claro que hay un desequilibrio si no se pide una licencia y yo realmente todavía aspiro a que esto simplemente sea una discusión casi que necia, porque en rigor lo que corresponde es que el presidente de la República, Daniel Noboa, se excuse, pida una licencia mientras él va a hacer campaña. ¿Qué opciones mira
Mira usted, Stephanie, para el presidente de la República, frente a lo que ha dicho y ha señalado Ana, la relación poco feliz que existe entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Abad, esta suerte de confrontación, esta suerte de acercamiento de la señora Abad al correísmo, o el correísmo a la señora Abad, como quiera vérsele, la obligatoriedad hasta el momento que tiene legal de encargar el cargo de presidente de la República si opta por una reelección presidencial, y la implicación de lo que significaría que la vicepresidenta de la República asuma la conducción del Estado y tenga la posibilidad de tomar decisiones de presidente de la República, porque si eso ocurre, pues tiene que ejercer las condiciones de presidente. Un tema muy, muy difícil para el gobierno de Daniel Noboa. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo que ese puente se quemó el día que se posicionaron. Me refiero a que las acciones y las declaraciones de ambos llegaron a un punto en el cual es un punto de no retorno. Dicho esto, creo que desde el punto de vista de gobernanza es importante que, a pesar que vamos a entrar en elecciones, el país tiene que seguir funcionando. Su gobierno tiene que seguir trabajando. Dicho esto, en muchas partes del mundo lo que se suele hacer es una especie de un muro de contención en donde existe un equipo que se mantiene en su agenda gubernamental, con los trabajos, con la comunicación per se gubernamental, y el equipo de campaña que se dedica a la parte comunicacional y estratégica de campaña. ¿Por qué hago estas dos diferenciaciones? Porque a pesar que el presidente va a entrar en una reelección, también es cierto que el gobierno no entra en pausa. Las funciones del Estado siguen y deben ser manejadas, las decisiones tienen que darse y para ello tiene que el gobierno desde adentro generar sus equipos para que cada uno encabece los equipos no solo de la comunicación para la reelección, sino también de la parte comunicacional gubernamental de todos los estamentos del Estado, no solo la presidencia, sino en general. Dicho esto, ¿qué veo? Veo que el presidente intentará y buscará todas las alternativas para poder poner a alguien de su confianza dentro de esto. Estoy de acuerdo con Ana que el rigor de la ley diría que es la vicepresidenta, pero dada la situación actual en la cual no comparten ni visiones ni objetivos, en esos entiendo el reto del presidente de poner a alguien que no solo no comparte su visión, sino que pudiese de alguna manera afectar el objetivo y la visión del gobierno a largo plazo, que es lo que el presidente ha dicho. Dicho esto, también quisiera hablar no solo de lo que viene con el presidente y la vicepresidenta, sino cómo estas nuevas elecciones obligan a generar una nueva agenda de comunicación gubernamental. Y hablemos de esto, no solo de la paridad, sino de los nuevos temas regionales y nacionales que vamos a tener que hablar. Ha nacido una nueva agenda en la protección ambiental, la digitalización, cómo vamos a manejar estos temas y la desigualdad. De acuerdo, aceptado la propuesta. De hecho, lo tenía como una siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan de gobierno y los temas que deben estar sobre la mesa con miras al nuevo presidente o presidenta de la República? Ahora, Yanina Mondino, ¿cómo mira usted este tema tan espinoso para el gobierno si es que tiene que, por ley, encargar la vicepresidencia de la República a una persona con la que se ha distanciado o a lo mejor nunca tuvo la suficiente cercanía? Eso también me lleva a poner sobre la mesa
quizá el apresuramiento que existe en las diferentes organizaciones políticas y candidatos de encontrar a los candidatos, precisamente, en este caso a una compañera de fórmula que pensaríamos debería tener una coincidencia bastante elevada en la concepción del Estado, en los temas fundamentales, para que sea precisamente un compañero, una compañera de fórmula, pero los hechos, en el caso específico de Daniel Noboa y la señora Abad, nos dice que no fue así. Sí, efectivamente creo que demuestra, el caso del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta Abad demuestra de cuerpo completo lo que representa la crisis de partidos, o si bien cuando criticamos a los partidos políticos y decimos que se han transformado en maquinarias electorales, es decir, no hay procesos de construcción de agenda programática, de modelo de país. Por detrás solamente hay vehículos electorales y por tanto, frente a elecciones que son muy cercanas, vemos candidatos, como estamos viendo también en este momento, precandidatos que por participar en la contienda de pronto escogen equipos. También sucede en la asamblea, cuando hablamos de pronto los famosos asambleístas independientes o aquellos que se separan de la bancada el primer día en funciones. Es decir, estos quiebres, ya sea entre el binomio o en la asamblea, demuestran que los partidos políticos no tienen la capacidad hoy de ofrecerle al país, en su mayoría, cuadros que puedan representar una visión programática, un modelo de país y que puedan ofrecer o poner sobre la mesa discusiones importantes como el tema energético, el tema climático, el tema político. Pensar, por ejemplo, en el próximo desafío a nivel mundial es la migración. ¿Qué va a pasar aquí con el proceso migratorio? ¿Qué estamos haciendo con el proceso migratorio? ¿Cómo lo va a enfrentar la región y el Ecuador? Es decir, son temas fundamentales que no se discuten porque muchas veces quedamos en el debate de la figura de la persona, o quizás en esta comunicación que un poco trabaja por sobre temas, si se quiere, más superficiales. Para el gobierno de Daniel Noboa va a ser un desafío importante la transición. No soy abogada, pero entiendo que está claramente establecido que quien debe tomar las riendas de la presidencia en el caso de la licencia es la vicepresidenta. No entendería dónde podría estar otra salida, si no se da incluso en la asamblea otra salida. Por tanto, la transición y ese momento será sui generis y puede también impactar en el resultado electoral de 2025. Coincido con Steffi en que ya necesitamos empezar a ver una comunicación de dos vías, es decir, una comunicación gubernamental y adicional una comunicación de campaña. Hay que ver cómo, después de tantos años de no tener un presidente en funciones candidato, cómo logra desdoblarse. Porque no hay que olvidarse de que una buena comunicación o una comunicación efectiva o una comunicación con impacto no borra la falta de gestión o las falencias de gestión. Por tanto, allí hay un desafío fundamental para el gobierno nacional, pensando que no solo entramos a la campaña electoral, sino que también estamos entrando a la época del estiaje, es decir, la crisis energética, llega el momento donde quizás pueda de nuevo haber un repunte a nivel de inseguridad, la crisis económica, porque la situación económica en el país no ha mejorado, se va a seguir profundizando el impacto del IVA, de la liberación del precio de combustibles. Por tanto, lo que le queda al gobierno nacional es quizás un panorama un poco complejo.
Así es, ya de fall hay temas que tienen que estar obligatoriamente en una agenda programática, en un plan de gobierno, ya lo han dicho ustedes. Yo solo quiero resumir el tema que está siempre pendiente, que es la inseguridad, el combate a la narcodelincuencia, el tema siempre presente entre las primeras o principales necesidades o problemas que los ecuatorianos encuentran, que es la falta de empleo o el desempleo, el tema obvio relacionado con el estiaje, la sequía, la generación eléctrica y otros temas que ya los han citado ustedes. A esos temas, ¿cuáles deberían sumarse, Ana, en función de la coyuntura que atravesamos? Stephanie también ponía sobre la mesa el tema migratorio, que recobra importancia con todo lo que ha ocurrido en Venezuela, particularmente si hablamos de nuestra región. Creo que lamentablemente los temas prioritarios no han cambiado. Y digo lamentablemente porque deberíamos haber tenido ya algunos avances y algunas pistas efectivamente para poder avanzar hacia estos otros temas de desarrollo en los que ojalá en algún momento insertemos al debate ecuatoriano. Definitivamente la agenda de seguridad es la principal, la agenda de generación de empleo. Yo le sumaría la agenda educativa. Creo que las debilidades que tiene nuestro país únicamente van a poder superarse y ver cambios tangibles a través de la educación como catalizador de desarrollo, y he sido muy enfática en aquello. Política de salud, política de pensiones. Hay un sistema que está en riesgo, el sistema de seguridad social no puede salir de la prioridad de los 5 puntos probablemente que exponga el nuevo primer mandatario, quien aspire ser primer mandatario en las elecciones del 9 de febrero de 2025. No hemos superado esas temáticas. Gestión de riesgos, importantísimo. Efectivamente hay espacios del país en donde no hay una planificación adecuada y no hemos podido transitar. Este ha sido un periodo corto y está sucediendo, y creo que un poco el análisis que hacíamos unos meses atrás y previo a la posesión del presidente Noboa, creo que todo eso se está cumpliendo. Es un periodo corto, se ha buscado que efectivamente el gobierno nacional ha buscado tener una política con efectos, ¿no? Con golpes de efectos que se puedan comunicar, y es lo que estamos viendo. Yo sí me quedo con ganas en este momento de ver una agenda más profunda. Creo que el esfuerzo que se ha realizado por parte, por ejemplo, de la Secretaría de Planificación por exponer una agenda completa que vaya así, que enlace todas las prioridades por ejes temáticos, ha sido importantísima. Y creo que hay una agenda que debe empezar a cumplirse más allá de estos golpes de efectos que se ha buscado dar en un periodo que se ha denominado casi que preelectoral. Este periodo de gobierno ha sucedido y ha sucedido muy rápido, queda poco tiempo, así que creo que por responsabilidad tenemos que superar este tipo de golpes de efecto, repito, y pasar a lo profundo, pasar a cuál es esa transformación, porque si no pasarán los días, pasarán los meses, trascenderán efectivamente quienes nos gobiernan y no se habrán dado cambios fundamentales o cambios en los cimientos de nuestro país. ¿Cuál es esta propuesta? ¿Cuál es el plan de gobierno? Repito, ¿cuáles van a ser los hombres y mujeres que van a acompañar a los candidatos en esta cruzada electoral? Debería ser algo predecible. Nosotros deberíamos poder en este momento tener pistas más importantes y decir, bueno, para el candidato socialcristiano es muy probable que lo acompañe tal o cual candidata, o para el candidato en la izquierda democrática figuran tales o cuales mujeres para poder componer un binomio paritario, mujeres que podrían estar integrando precisamente esta fórmula, pero no los tenemos porque no hay este trabajo y no podemos nosotros predecir de manera alguna cuáles van a ser los candidatos que vamos a encontrar en la papeleta. Hay algunas lecciones importantes. Ojalá que cuando ya inicie un periodo completo, que esta un poco debería ser la excusa en este momento de que era un periodo acelerado, que era un periodo irregular, que se estaba completando un periodo luego de la muerte cruzada que se dio en el gobierno del presidente Lasso, ya empecemos a planificar en sentido de país e indistintamente de quién sea el gobernante, que se dejen cimientos fuertes para que no sean las personas las que busquen trascender, sino sean los procesos los que se implanten en nuestro país con cambios verdaderos.
Stephanie, ¿qué temas aumentaría usted a esta agenda? Y si quiere, podemos ponerle acento en esta diferenciación que plantea en el tema comunicacional de candidato y de presidente de la República, un tema que también ha sido criticado en las últimas elecciones presidenciales. Me refiero a la comunicación gubernamental. Bueno, la ONU tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 puntos, en los cuales genera un campo o un camino a transitar, en el cual me uno, por supuesto, Ana, en el sentido que necesitamos como país tener una agenda de ruta. Más allá del gobierno que venga, necesitamos tener objetivos claros 2030 hacia dónde queremos llegar. Las encuestas de CELAC de las últimas semanas reflejan lo siguiente. El 41.6% de los ecuatorianos está preocupado sobre la economía y el empleo, el 29.6% sobre la inseguridad y el 10% sobre salud. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque cuando hace 6 meses la preocupación número 1 de la ciudadanía era la inseguridad, sigue siendo la inseguridad. Pero no solo necesitas estar preocupado, hoy el ecuatoriano no solo está preocupado de salir a la calle, que le pueda pasar algo, sino salir a la calle a buscar una vida, a buscar oportunidades. Hoy en día el empleo y la economía es el número 1. Dicho esto, el país necesita generar no solo las oportunidades, sino priorizar la educación. 10% de la ciudadanía piensa que salud es importante, pero la educación está bajo el 10% y necesitamos priorizarlo. Si no educamos y no les damos las oportunidades a estas nuevas generaciones de capacitarse, ¿cómo van a salir adelante? ¿Cuáles son las herramientas que estamos planteándonos para darle a las nuevas juventudes? Y hay un poco lo que estamos hablando de la delincuencia y lo que ahora se habla de la narcocultura. Había un estudio interesante que hablaba sobre las carreras del futuro y la mayoría de los jóvenes anhela como carrera del futuro ser influencer. Los juegos de los chicos antes eran el policías y ladrones, ahora es el líder, quién es el capo. Esta narcocultura de la imagen, de la superficialidad, de tener el dinero fácil, del saber que entrar a esto significa el morir. Hay un libro interesantísimo del general de Luis Altamirano sobre la delincuencia en el país y sobre la inseguridad, y hablaba que el 80% hay una encuesta que el 80% de jóvenes menores de 16 años dice que pudiese conseguir droga a 10 minutos desde que toma la decisión de consumirla. El 80% de los jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo tenemos que plantear una agenda macro, sino volver a las bases de educación, de salud y de empleo, generar oportunidades para nuestras nuevas generaciones. ¿Qué vamos a hacer con estas generaciones? Uniendo en la parte de migración. Si no le damos oportunidades, vamos a tener fuga de gente valiosísima que se nos va. ¿Cuáles van a ser nuestros retos en las nuevas generaciones si nuestros jóvenes están idos? ¿Cómo vamos a enfrentar este reto como país? Y esto debiese también ser materia de consulta política. ¿Qué vas a hacer tú para que nuestros jóvenes no se vayan? ¿Qué oportunidades les vamos a dar? Yanina, vamos a cerrar entonces con usted, con su criterio. Ya esbozó algunos de los temas de agenda programática. No sé cuáles quiera agregar, y quizá podríamos cerrar respecto de esta inestabilidad que tiene el Ecuador y que el tema político afecta de manera capital al tema económico, algo que no ocurre en el Perú, por ejemplo, que siendo tan volátil en lo político es más bien estable en lo económico. Quiero
decir cuánto influye la política, el ejercicio de la política en cómo nos miran desde afuera los países en materia económica. No sé si quiere cerrar con esta idea fundamental o quizá también, porque hay muchos temas sobre la mesa, si el presidente Daniel Noboa hizo las tareas para este año y medio que accedió a la presidencia de la República. Eso también está dentro de la mesa de análisis. Bueno, para complementar lo que mencionaban Steffi y Ana, yo creo que yo lo resumiría en la necesidad urgente y en esta necesidad urgente de tener un Estado presente en una agenda social que pueda realmente lograr la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque el tejido social está roto, porque como bien decía Steffi, hoy tenemos 1 de cada 2 ecuatorianos en edad económicamente activa que está pensando en migrar. Entonces, si hoy tenemos a una sociedad que está buscando las oportunidades hacia afuera, significa que hoy el país no las está generando. Y allí, en esta gran agenda social para poder reconstruir el tejido, es fundamental pensar en políticas de inclusión, porque si hablamos de educación, si hablamos de salud, incluso si hablamos de economía, y en eso coincido también, si vemos la seguridad es la principal preocupación, sí, pero el agregado de las preocupaciones económicas se llevan también ese primer lugar y desplazan incluso a la economía. Entonces, esta dualidad entre seguridad y economía es muy angustiante, es asfixiante y es un desafío casi como lo fue en su momento salud y economía para los gobiernos en la época de la pandemia. Es decir, abrimos y nos contagiamos o seguimos cerrados y tenemos personas que viven de la economía informal del día a día y que ya efectivamente no pueden sostener su economía. Entonces, este debate creo que es, o me gustaría a mí escuchar cuáles son las propuestas de los candidatos de cara a la elección de 2025, cuál es esa gran agenda social para que haya un Estado presente con un Estado con dificultades económicas, cómo lograr financiar un Estado presente que pueda reconstruir oportunidades. Sobre si el presidente ha hecho la tarea, bueno, creo que todavía con 9 meses de gobierno, todavía no podríamos decir si ha hecho la tarea, pero me gustaría también, en virtud de lo que el gobierno nacional ha hecho en este periodo tan corto que ha tenido, me gustaría también escuchar una nueva propuesta de un programa de seguridad que también involucre la agenda social. No podemos pensar en solo una visión securitista del tema de resolver la inseguridad y la escalada del narcotráfico. Necesitamos pensarlo también desde el prisma social y creo que ahí es fundamental. Entonces, lo que se viene es un periodo que también va a generar inestabilidad. Como bien mencionaba, quizás el Perú u otros países frente a la inestabilidad política logran tener cierta estabilidad económica. Me parece que es el momento de pensar ya en una transición o en programas de visión económica también de modelos de país. La situación del fiscal, la situación de las arcas fiscales es compleja e incluso recordemos que en este momento en la Asamblea hay visiones encontradas sobre qué hacer en torno al nuevo acuerdo de gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todavía queda mucho, estamos en un momento de campaña preelectoral y creo que lo que se viene será interesante, pero sobre todo a un llamado para que efectivamente los candidatos estén sintonizados no con la política y no con los otros candidatos, sino que estén sintonizados con la ciudadanía y con los que los ecuatorianos anhelan y esperan. Ojalá fuese así. Aquí hemos analizado, hemos pasado revista a varios temas que deberían estar en la mesa del debate de cara a las elecciones de febrero de 2025. Esperemos que conforme pase el tiempo estos temas se vayan aclarando, los ecuatorianos tengamos respuestas a estas inquietudes, al cumplimiento de la ley, etcétera,
que nos enmarquemos en un derrotero en el cual apuntemos a los grandes objetivos nacionales y no a agendas privadas, partidistas, de grupo, de sectores políticos, económicos. Quiero agradecer a la intervención de estas tres profesionales que nos han ayudado a analizar el momento político preelectoral que vive el Ecuador. Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, a Yanina Mondino, consultora y analista política, y a la doctora Estefanía Macías, consultora y analista política. Las tres nos han dado elementos verdaderamente importantes para el análisis de lo que nosotros deberíamos demandar a los políticos, a las tiendas políticas, movimientos y partidos, y el deber ser de lo que significa la política en el Ecuador. Muchas gracias a las tres por este diálogo muy constructivo, doctoras. Gracias, buen día. Un gusto haber estado en el panel. Que tengan buenos días. Que tengan una buena semana. Seguro que sí. Son las 9:00 con 4 minutos, amigos. Aquí estamos cerrando Revista de Opinión Democracia. Como siempre, gracias por su atención. Nos reencontraremos el día de mañana a partir de las 6:30. Ahora viene el show de la papaya. Muy buenos días. La Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional.